Muchas gracias por acercarse. Algunas caras ya las he visto días anteriores, así que se ve que no escarmientan y vuelven, eso está muy bueno. Inicialmente, si ustedes tienen el programa de las actividades del Salón Moto 2023, la idea era que estuviéramos con el amigo Gustavo Morea y que él la rompiera como siempre, hablando de mecánica, de cuestiones que tienen que ver con la mecánica de todos los días de la moto. Gustavo se nos ha ido quedando sin voz. Yo creo que todavía tengo, pero Gustavo se nos ha ido quedando sin voz. Así que lo hemos convocado a un amigo de la casa y de siempre y a uno de los referentes argentinos del motocross vamos a cambiar un poquito el tema, no vamos a hablar de mecánica, sino que vamos a hablar un poco de motocross. Hoy creo que le vamos a dedicar el día a esta actividad por dos razones, porque a la tarde, a las 5 de la tarde, vamos a tener una moto acá de motocross. Y vamos a aprender, aquellos que quieran, un montón de tips de qué hacer con la moto de motocross, de cómo poner el cuerpo, de cómo cuidarnos, de cómo manejar mejor, de cómo ser más eficientes, de los errores que habitualmente se cometen. Nos vamos a divertir mucho porque vamos a tener un instructor de nivel internacional aquí, pero ese mismo instructor lo vamos a tener ahora charlando un poquito de historia. Jorge Martín, por favor. Bienvenido, un instructor histórico, piloto. Lo ha sido todo, Jorge. Muchas gracias. Estaba sacando la cuenta desde el 74 hasta ahora, 49 años prácticamente, desde la primera vez que empezaste con la moto. Desde el 76, para ser más preciso. 76, ¿todavía estabas en la escuela 16, en Bariloche? En la 16 en la primaria y después en el colegio técnico, donde me recibí de técnico electromecánico, que vine con un compañero de secundaria, con Miguelito, que vino con su hijo a acompañarme. Mirá. Así que feliz de estar acá un rato más también, porque después viene la charla técnica, que vamos a tratar de que sea lo más completa posible para que se lleven toda la información de motocross, sobre técnica de conducción, ¿no? Si alguno estuvo aquí en la edición 2018 del Salón Moto, en este mismo escenario, en esta misma tarima, Jorge también trajo su moto de ese momento, y dio una charla fantástica, porque teníamos la casa llena y porque aprendimos un montón, Jorge. Gracias, a la tarde, Martín, va a ser eso. Eso a las 5 de la tarde va a ser. A las 5 de la tarde vamos a estar acá. Vamos a tener la moto de campeón argentino de Joaquín Poli, la Cagua, la misma moto que uso yo. Bien. Una 450, así que ahí vamos a dar la charla de técnica, esa va a ser exclusiva de técnica. Ahora queríamos hablar un poquito de historia, de tu historia, de la historia del motocross en la Argentina, que está también muy ligada a vos, Jorge, porque el motocross iba llegando a la Argentina como especialidad cuando vos descubrías el mundo de la moto. No sé si todos los que están aquí son de la ciudad de Buenos Aires, de los alrededores de Gran Buenos Aires, pero en el interior de la Argentina, por el tipo de caminos que tenemos, por los paisajes que tenemos, vos sos de Bariloche, el motocross es muy fuerte, tiene mucha pegada, no por nada tenemos una fecha del Mundial de Motocross cada año, ¿no? Sí, bueno, el motocross vino a la Argentina, o lo trajo a la Argentina Jean-Pierre Rendon, un señor de Bélgica, en el año 65. Jean-Pierre, de su Bélgica natal, que fue campeón de enduro, tenía familiares en Buenos Aires, que tenían campo aquí en Argentina, pero él tenía su mirada, su objetivo en Villa Langostura, porque ya había visto lo que era la villa. Así que Jean-Pierre se vino en moto, recorrió toda América en moto, porque desembarcó en Virginia, en Estados Unidos, bajó su moto, su Royal Enfield, y se vino en moto hasta la Angostura, hasta la Argentina. Primero estuvo en Estados Unidos, que estuvo invitado por un representante de Triumph en California, se quedó un tiempo en Estados Unidos, fue pionero del motocross en Estados Unidos, Jean-Pierre. Y luego comenzó su viaje para Sudamérica, terminando en la Angostura y comenzando con la actividad primero del trial de Villa Langostura, no motocross. Él arrancó con el trial, pero como todos sabemos que en las pruebas de trial necesitas jurados, ¿no? Pues son pruebas de equilibrio, donde no podés bajar los pies, bueno. Y como hacían trampa todos, porque eran todos amigos de los pilotos, dijo Jean-Pierre, no, vamos a arrancar con el motocross. Y ahí comenzó el motocross. El motocross nació en Villa Langostura, pero se desarrolló en Bariloche con Gela Garagnani, con Nelo Garagnani, su marido, que era el agente Gilera, y se desarrolló con los pilotos de Bariloche en el Cerroto y en la Angostura, pues iba siempre a la Angostura con Jean-Pierre y comenzó la actividad de motocross en el Cerroto. Bueno, ahí empezaste vos también, ¿no? En el Cerroto con las primeras bajadas, ¿o no? No, en Colonia Suiza arranqué yo, ya en el circuito de Colonia Suiza, que se encuentra en el circuito chico de Bariloche. Hoy está lleno de búngalos, de cabañas, pero bueno, esa fue la pista donde se desarrolló prácticamente el motocross Colonia Suiza, donde se hicieron muchísimos campeonatos latinoamericanos de motocross, muchos latinos. Toda la década del 70 se corría un fin de semana en Villa Langostura y un fin de semana en Colonia Suiza, todos los años. Así que venían pilotos de toda Latinoamérica, pilotos de Brasil, de Chile, Ecuador, Uruguay, Paraguay, y los pilotos argentinos, que en esa época estaba Claudio Pese, que era nuestro
verdadero guerrero que ganó muchos latinos. Claudio, no sé si vino a la Expo, pero para mí fue uno de los pilotos más importantes de la historia del motocross argentino. Bueno, tuvimos una charla con Claudio en la anterior, me acuerdo, en 2018, en este mismo lugar, y alguna vez leí que vos, entre las cosas que valorabas de Claudio, era que Claudio tenía un concepto ya en esos años de que el piloto tenía que ser un atleta, ¿no? Sí. Que no podía, que tenía que estar preparado físicamente de una manera especial, que no era una cuestión de dejar la cerveza a un costado o apagar el cigarrillo y subirte a la moto, ¿no? Sí, sí, fue para mí el primer piloto profesional de la Argentina. Y él nos daba el ejemplo. Yo hice muchos cursos con Claudio, me acuerdo uno en Bariloche que gané una carrera y el ganador tenía un curso con Claudio, y lo primero que hicimos antes de subir a la moto era correr por la pista, todo el circuito motocross corriendo, entrar en calor, y bueno, fue siempre... Footing, sin la moto. Sin la moto, recorriendo la pista que tenía subidas y bajadas, desniveles importantes, y nos hizo correr por todo el circuito y nos hablaba sobre la alimentación, de cómo cuidarnos, y que él decía que para ser piloto de motocross tenías que ser un atleta primero, realmente un atleta para subirte a una moto motocross. Así que la verdad que Claudio fue un muy buen ejemplo para toda la generación nuestra de pilotos, que realmente nos dimos cuenta que era así. Y hoy más que nunca, hoy en el motocross actual... Eso te iba a decir, un adelantado, ¿no? Porque sí, en esa época por ahí no hacía falta, el que lo hacía marcaba la diferencia. Realmente. Hoy, si no lo haces, no puedes subirte directamente. La verdad que hoy, después de tener 7 mundiales en Argentina y de la posibilidad de ir a cada mundial y ver a los pilotos y estar con ellos, el profesionalismo que hay. Me acuerdo, Romain Febré se fija el agua mineral que va a tomar, es decir, está en un nivel tan elevado, cada stand de los pilotos con su bicicleta fija, su bicicleta de spinning de entrada en calor, es decir, hay mucho profesionalismo. Obviamente que eso es evolución, ¿no? Que es lo que fue pasando en la Argentina, que hoy tiene un muy buen nivel de motocross. Yo creo que de Sudamérica es el mejor nivel de motocross del de Argentina, a pesar de todos los problemas que ya sabemos, económicos, pero el nivel de la Argentina es muy bueno. ¿Por qué es bueno el nivel de Argentina? ¿Por la calidad de profesores? Y en eso te involucro, Jorge, por la experiencia, porque, a ver, las motos más o menos están en todas partes. Y no tenemos nosotros, como por ahí pasaba 30 o 40 años atrás, que algunos países tenían motos desarrolladas y nosotros por ahí veníamos más atrás en eso. Hoy las motos están más o menos en todos lados, si tenés la capacidad económica de comprarlas. Tenemos en Latinoamérica muy buenos terrenos para hacer motocross. ¿Por qué Argentina hace la diferencia? Porque Argentina tiene tradición. Nosotros tenemos más de medio siglo con motocross, no somos nuevos en el deporte. No nos acompañó nunca, yo desde que vengo, ya te digo, 5 décadas, nunca tuvimos épocas favorables de decir, bueno, la moto es más barata, o es fácil conseguir ropa o repuestos, siempre fue complicado. Pero tenemos tradición. ¿Por qué somos buenos en rugby, en polo, en fútbol? Porque tiene tradición. Argentina en rugby tiene tradición. Fíjate que el único equipo de nivel mundial son los Pumas y no existe otro equipo de Latinoamérica como los Pumas. Y motocross, yo creo que, como dijo John Van der Berg, el campeón mundial que tuve la suerte de estar en el mundial pasado, 6 días de curso con él. Tuvimos 3 días antes y 3 días después del mundial. Vinieron pilotos de todo el país a Bariloche. Y John me decía, la gente piensa en forma equivocada. Piensa que los mejores pilotos del mundo son los europeos. Dice, el mejor piloto del mundo puede ser argentino, puede ser chileno, pero el problema es que las carreras son en Europa. Claro. Es el nivel competitivo. O sea, acá no tenemos, no tenemos la suerte de tener, por ejemplo, Poli, lo pongo como ejemplo. Joaquín Poli es un excelente piloto. Joaquín Poli, si corriera un mundial completo, no tengo duda que estaría entre los 10, los top 10. Lo demostró en Italia, corriendo campeonato italiano, estando entre los 5 mejores pilotos de Italia, que son todos pilotos mundialistas, ganándole a Lupino, estando varias vueltas delante de Cairoli. Es decir, lo que necesita es el ROS internacional exacto. permanente. ¿Cómo ha pasado? Es lo que te eleva el nivel. Vos que sos especialista en tenis también, ¿qué ha pasado con los jugadores argentinos? Los que se fueron de muy chiquito afuera, caso Nalbandiano, no sé, o del Potro, lograron un nivel, llegar a las grandes ligas por estar afuera. Pasa en todos los deportes, pero lamentablemente acá estamos lejos de... Pero en cuanto a tu pregunta, talento sobra. Los pilotos argentinos son muy buenos. También te puedo decir que siempre ha faltado un coach, ¿no? Yo lo veía en este último mundial en la Angostura, que tuve la suerte de compartir el stand con Romain Febré, piloto de Francia. Como somos pilotos Kawasaki, me invitó. Un coach personal del sí, piloto. Sí, claro. Y bueno, él estaba con su coach, que se llama Kevin Strybo, que fue campeón mundial de Bélgica. Es el coach de Romain. Y cuando terminó la carrera, me invitaron al box y me quedé escuchando la charla que duró más de 40 minutos de Romain con Kevin.
todo lo que había pasado en la carrera. Era como un confesionario. El coach escuchando y Romain contando lo que le había pasado, que en la segunda manga se equivocó en una línea, que se le vino el suizo Jeremy Seewer, se le acercó, se desconcentró, cambió de línea y casi se cae y que perdió el flow de la carrera. Pero toda esa charla que tuvo con el coach es importante, además de estar con un plano de la pista viendo dónde estaban los errores. Es decir, el coach, como en cualquier deporte, es fundamental, y creo que a los pilotos argentinos siempre les faltó un buen coach, alguien que le marque el camino, que le muestre los errores. Eso creo que es importantísimo para llegar a un nivel elevado, ¿no? Para tener un mejor nivel. A ver, Jorge, la figura del coach es interesante porque también se ha incorporado en la pista, donde abundan los datos, porque en la pista tenés la telemetría, es decir, los datos que va recogiendo la moto y que baja el equipo cuando la moto llega a boxes. Tenés un montón de cámaras de televisión por todas partes, tenés los comentarios del piloto, tenés un montón de datos, y sin embargo, muchos pilotos de pista han incorporado la figura del coach, que va a diferentes curvas en distintos momentos del fin de semana, que lo mira a su piloto y que mira a los otros, ¿no? Que hace cada uno, que es esa figura humana, más allá de todos los datos que te da la computadora y que te dan los sensores y la tecnología, pero es la figura humana que por ahí detecta otras cosas. Claro, porque el piloto, en este caso motocross, es muy difícil a veces descubrir el error cuando vos estás piloteando. Tenés mucho que hacer arriba de la moto, especialmente motocross, porque motocross nada es exacto. A diferencia de la pista no varía. Pero motocross te encontrás con una línea distinta a la vuelta anterior. No, de una manga a la otra, porque solo reparan el sector de largada. Cuando vos ves el Mundial de Angostura, están con las máquinas arreglando solo la partida, pero después el resto de la pista no se toca. Entonces, una línea que era buena, porque era más corta, menos recorrido, queda totalmente destruida y tenés que cambiar condición por posición. O sea, tenés que optar. Acá está mejor, entro por acá. Y eso, por eso te digo, a mí cuando los pilotos me preguntan, digo, nada es exacto el motocross, porque todo puede cambiar. Pero sí, como te digo, es importante el coach porque está de afuera viendo que esa línea puede estar mejor. Si bien el piloto no está dentro, el coach no está dentro de la pista, pero está viendo desde la zona de paddock las líneas y van, bueno, aparte de un piloto como fue Straibo, que en este caso fue campeón mundial de motocross, tiene todo mucho más rápido, ¿no? Para poder comunicárselo al piloto después para la manga siguiente. Hablando de coach, ¿cuándo descubriste que tenías cierta vocación por la docencia? Porque cuando corrías, no sé si pensabas en, bueno, un día me voy a hacer coach, te hiciste, no coach, sino me voy a hacer profesor, me voy a hacer entrenador. Lo sos desde 1999, 99, ¿no? exacto. Por 24 años en la escuela de Gary Semix. Con Gary, que la verdad que, bueno, en realidad siempre me gustó el tema de enseñar, pero bueno, tenía que mejorar y aprender de los que más saben. Y en este caso surgió poco de casualidad viendo una revista americana, Motocross Action, que decía busco instructores que quieran trabajar con mi nombre, que era una publicidad de Gary. Ahí me contacté y ahí inicié todo el tema de viajar a Estados Unidos. Para esto me puse a aprender inglés medio de grande porque esto lo hice a los 40 años. Y la verdad que estudiar un idioma, yo siempre le digo a mis alumnos, traten de aprender inglés desde ahora, porque después se te facilita todo, porque el día de mañana te vas a correr un mundial y tenés que hablar inglés. Si vos ves es más, Kevin Strybos es belga, Romain Febvre francés y hablaban los dos en inglés. Entonces, Prado, todos los reportajes en inglés, Cairón en inglés. Entonces, yo siempre le digo a los chicos, traten de aprender inglés ahora si tienen pensado ser profesionales y viajar por el mundo, aunque no sea con el motocross, pero saber el idioma les va a abrir todos los caminos. Y relación con las marcas, relación con la prensa, relación con los patrocinadores, relación con el equipo. Los equipos más importantes del mundo, tenés un ingeniero de un país, el jefe de mecánicos de otro, ¿no? El telemetrista de otro. Sí, en este mundial me pasó, hay un piloto de Dinamarca, se llama Mikkel Harup, que es muy bueno. El año pasado salió tercero en el Gran Premio de Argentina. Y me había escrito, se comunicó, como estaba con Kawasaki, que venía a correr a la Angostura y si podía venir una semana antes para estar conmigo en Bariloche para entrenar. Obviamente le dije que sí. Vino una semana antes, pero se le complicó al jefe de equipo, un inglés, que traía los motores. Llegaron las motos solas, los chasis, pero no llegaron los motores. El inglés traía los motores en unos baúles chiquititos, pero no los pudo traer de Ezeiza para acá porque no se los dejaban subir al avión. Así que se demoró, estuvo prácticamente 3 días en Ezeiza que no los dejaban, se quería venir el inglés en el auto para Bariloche, le digo, tratá de conseguir un vuelo. Bueno, finalmente consiguió un vuelo y los motores se los trajo el equipo Kawasaki
por tierra. El día viernes salieron. O sea que Mikel tuvo una semana en Bariloche sin poder hacer nada. La verdad que me lo perdí, pero dijo que el año que viene, para el próximo Mundial, va a venir. Pero tuve la suerte de charlar él y estaba con su coach. Y eso es importante, lo que él me decía, de que en Dinamarca él entrena en una pista normal. Pues yo le digo, vos entrenás siempre en pistas de mundialista o pista de nivel. Dice, no, dice, yo entreno donde puedo, porque tampoco hay mucho lugar y muchos lugares donde se pueda practicar. Pero sí, a mí lo que me hizo crecer es el roce internacional, el poder viajar. Dice, en Dinamarca hay un piloto que está en los mismos tiempos que yo, pero viene a correr el mundial y le saco 10 segundos por vuelta. Porque se asusta, porque el pánico, lo escénico, Y dice, lo que hace un piloto, volviendo al tema de los polis, es afuera, irte a correr afuera, que yo creo que tendríamos que hacer, como pasó con Sebastián Porto, ¿no? Cuando hizo su campaña desde muy chico afuera, no fue campeón mundial por esto, pero era... Hoy siguen hablando de Porto todavía, lo que fue como piloto. Por ahí tenemos en el motocross una posibilidad que quizá no tenemos en la pista, Jorge, porque todavía correr en el campeonato argentino te da rodaje y formación. Sí. En la pista la situación se ha vuelto un poco diferente, porque hoy, si no estás desde que tenés 10 o 12 años ya en Europa para correr en pista, ya es como que perdés el tren, ¿no? Y que un niño de 10 o 12 años esté en Europa significa que hay una decisión familiar detrás de mudarse y que hay una cuestión económica y que hay muchísimas decisiones de vida para que hoy un piloto argentino, un chico que está queriendo empezar a correr, que tiene 6 o 8 años, va a una escuela española, principalmente española, porque son del país donde más escuelas hay, y empieza a manejar y empieza a correr los campeonatos regionales, territoriales, y de esa manera va levantando. El caso de Sebastián es un caso que ya es difícil de replicar. Claro. Me refiero a que alguien que esté corriendo el campeonato argentino y que llegue con 15 o 16 años a Europa, hoy lamentablemente es viejo, hay que decirlo, pero es viejo. ¿Por qué? Porque el peor de los pilotos europeos le gana con facilidad porque lleva 5, 10 años corriendo en esos circuitos, con esas motos, con esos neumáticos. Corriendo en Europa, ¿no? básicamente, Exactamente, con ese roce de que hablamos. Claro, del roce. Entonces va el chico de acá y se va a frustrar rápidamente porque resulta que acá eran buenísimos y allá no, pero tiene que hacer esa escuela que hoy lamentablemente está muy... lamentablemente para nosotros los latinoamericanos, está muy enfocada en Europa, ¿no? Tenés que irte muy chico. Por ahí en el motocross todavía podés formarte un poco acá y después insertarte con... la inserción es menos traumática, me da la sensación, Yo ¿no? creo que sí, incluso hay chicos de acá que se van a ir a correr ahora a Europa, a Bélgica. Hay un piloto de San Luis, tiene 15 años, bueno, el padre ya está dispuesto, ya está haciendo todos los contactos para ir a correr allá. Se llama Juan Felipe García Martín, que es campeón cordobés, muy buen piloto, y ese chico tiene, por la edad, tiene futuro, y bueno, obviamente necesita el apoyo económico, ¿no? Porque... Pero yo creo que sí se puede. Y lo bueno de que tenemos los argentinos es que tenemos el mundial. Yo siempre le digo a los pilotos, tenemos la universidad acá, no hay que perderse un mundial, porque uno se contacta con la gente y eso es a favor. Pensá que Estados Unidos no tiene fecha del mundial, tiene la fecha de la Copa de las Naciones, pero no tiene fecha del mundial. Estados Unidos. Estados Unidos. Argentina es el único país de América con mundial y ya con la mejor pista del mundo. Calculá que, no sé este año, pero hasta ahora ha sido elegida la mejor pista del mundo. Todas las ediciones que se corrió en la Angostura fue elegida la mejor pista del campeonato mundial, que la elige la media, la prensa y los pilotos. Y vos decís, bueno, qué orgullo. A mí la verdad que de joven siempre soñaba con las pistas de Europa y cuando Argentina empezó a ser elegida la pista del mejor del mundo me cambió la cabeza. La tengo a 1 hora de mi casa. Lamentablemente no la podemos usar porque no se puede utilizar, pero tener una mejor pista del mundo en Argentina, eso yo creo que nos tiene que hacer sentir orgullosos y luchar, ¿no? Seguir dándole para adelante. Pero condiciones los pilotos tienen. Necesitamos el roce, necesitan pistas diferentes. Muchos pilotos europeos como Cairoli, que es italiano, o Prado, que es español, se fueron a Bélgica y se formaron en Bélgica como pilotos. La pista de Bélgica... la diferencia es que ellos están a 1 hora de avión, ¿no? Claro, están ahí. Nosotros 1 hora de avión, salís de Bariloche y no llegas ni a Buenos Aires en 1 hora de avión. Pero Bélgica y Holanda, esto me decía John Van der Berg, para ser campeón mundial tiene que ser muy bueno en la arena. Y Bélgica, la pista de Bélgica, de Lommel, es una pista... El circuito es feo, vos ves, comparado con la Angostura, es plano y arena. Pero es arena pesada, tipo arena de río, con canaletas subterráneas que no las ves. O sea, vos arriba de la moto y te encontrás con... Es un piso muy complicado y el que es bueno ahí es bueno en todos lados. O sea, que es como una prueba de fuego para cualquier piloto correr en Bélgica.
Y bueno, como te digo, si el piloto obtiene esa posibilidad de hacer un campeonato español, por decirte que sería más fácil por el idioma, y después un campeonato europeo, yo creo que ahí ya se le abre una puerta. A ver, ¿cómo va la cuenta? Hasta hace un par de años creo que eran más de 10.000 alumnos, ¿no? No sé cómo va la cuenta ahora, 10.000 alumnos que han pasado por tus cursos, que han pasado por tus enseñanzas. Sí, la verdad que ha sido... yo no fui campeón, fui un piloto normal, te diría que siempre me costó en cuanto a lo económico, porque la tuve que siempre arreglar solo, pero lo que sí creo que me fue muy bien como maestro, porque realmente seguí los pasos de mi instructor de Gary, que me decía, tenés que ponerte las botas del piloto. Cuando estás dando una clase, tenés que dar la bota al piloto para que aprenda. Y eso creo que fue lo que a mí me sirvió mucho con todos estos alumnos, para entendernos cómo es cada uno. Cada ser humano es diferente. Me ha pasado con chicos que les cuesta aprender el primer día, los ves arriba de la moto y dices, uy, que le cuesta, lo ves que es más duro, como quien dice, y al día siguiente es otra cosa totalmente distinta. Mucho mejor. Es decir, trabajar más sobre eso, ¿no? De encontrar las virtudes del piloto, ver los defectos y tratar de que entienda cómo con la técnica se puede aprender, cómo se puede evolucionar, y que es increíble, pero pasa no solo en el motocross, pasa en el esquí. Yo no sé esquiar, soy de Bariloche, pero no sé esquiar, pero veo que hoy la gente va y en una semana aprende a esquiar, o en menos, 3 días con un instructor aprendes a esquiar. ¿Por qué? Porque evolucionó todo, desde el instructor hasta los equipos, hasta las tablas, las botas, todo. Y en la moto con técnica se aprende rápido, lo que sí hay que tratar de practicar la mayor cantidad de veces que pueda. Pero como instructor, ya te digo, la satisfacción más grande es que el piloto aprenda, sobre todo. A mí no me gusta una clase cuando alguien se va sin aprender. Trato siempre en eso, nada más en esforzarme de que pueda mejorar. Eso. Han evolucionado los pilotos, han evolucionado las motos, ha evolucionado el equipamiento, ha evolucionado todo. Hemos evolucionado los padres, digo, ¿cómo es lidiar para un instructor, en este caso de motocross, pero en eso los deportes muchas veces son muy parecidos todos, con los papás, con las expectativas de los papás, con el niño que por ahí va con dudas a la clase, pero va más que nada porque el papá hubiese querido ser piloto y entonces ya lo subió a la moto a los 3 años y a los 4, entonces tenemos que hacer el curso y el niño no está todavía muy seguro de si le gusta o no, ¿no? Pero es como, ¿cómo lidias con todo eso, con las expectativas, con que todos creen que su hijo es Tony Cairoli? Tuve la suerte de tener un maestro como Gary en cuanto a lo técnico, pero con el Mundial de Motocross, John Van der Berg es el creador de la Academia del Campeonato Mundial. El Mundial de Motocross tiene una academia que fue pensada para los chicos, para los niños, que incluye el coaching a los padres. Y esa academia se puso en marcha en la Angostura el año pasado. En este mundial no vino la academia. Fueron 15 chicos invitados, que los eligió Camot, de Argentina, hasta 85 centímetros cúbicos, todos motos con cambio. Y invitaron a los padres y se les dio una charla. Los holandeses, estaba John con todo el grupo holandeses, una charla de coaching a los padres. Y una de las cosas que me quedó grabada es que, primero que donde hay niños hay padres detrás. O sea, esta generación de pilotos sí o sí depende del papá, porque son muy chiquitos. Calculá que con las 50 a los 4 o 5 años ya están arriba de una moto. Claro. Y después, es decir, son muy pequeños, son muy niños y necesitan sí o sí de los padres. Y ahí está el tema, ¿no? Porque claro, hay papás que saben de moto, otros que no. Y por lo general... No sabés qué es mejor, ¿no? Si sí, sabe, se mete mucho. Yo me quedo con el que no sabe. Con el que no sabe, por lo menos te respeta un poco más. Sí, dice. no, porque o por ahí quiere enseñarle algo que aprendió claro. y... que aprendió mal. Sí, aprendió mal pero ¿en qué se hizo hincapié la academia? Es que muchas veces el trato con los niños es de forma verbal o unverbal. O están a los gritos, o están haciéndole señales, ¿no? Bueno, todas esas cosas son negativas y para eso están los profesores, los que dan la clase, y yo creo que un papá, lo único que tiene que preocuparse el papá es en aprender sobre alimentación, sobre hidratación. Por ejemplo, dicen que los chicos no te dan señales de que están cansados. A mí me pasa en los cursos, Jorge, vamos a andar, Jorge, vamos a terminar la clase, digo, pero va a descansar un ratito. Los chicos tienen, por ejemplo, un día de práctica, no menos de 2 litros de agua tienen que tomar un día de práctica. Entonces yo lo primero que le digo a los padres, paso 1, que se tienen que hidratar. 2, lo único que tiene que hacer un papá ahora que existe el celular es filmarlo. Cuando están practicando, nada más que filmar, es decir, está bien acá lo que te explicó Jorge, lo estás haciendo bien, que el niño vea que hizo mal cuando se ve él andando, en lugar de dar señales de afuera o de gritarlos, ¿no? No, que saca el pie, que el codo, porque es muy difícil pilotear la moto en una pista de motocross e ir mirando que te estén dando instrucciones de afuera.
Así que yo en las clases lo que hago, le digo a los papás, lo único que tienen que hacer para que pueda evolucionar y aprender es filmarlo y ocuparse de la hidratación, de la alimentación. Los chicos a veces van sin desayunar o no comen nada y claro, obviamente se agotan y en este deporte cuando estás cansado en la moto es peligroso, no solo los chicos, los grandes también. Cuando estás cansado cometés errores. Terminan en el Y un piso, error en el deporte sí. con motor es terminar en el Y piso. después otra o cosa fuera, que ¿no? les digo a los papás es no tener tantas expectativas, ¿no? Porque en una carrera de moto suben 3 al podio y el resto, ¿no es cierto? Entonces, cuanto más alta es la expectativa, mayor la desilusión. Así que lo que creo que tienen que pensar es que son deportistas, que eligieron la moto y que los padres lo apoyaron, es un deporte. Podría haber sido fútbol, tenis, cualquier otro deporte, es la moto. Así que yo creo que lo importante para los padres es acompañar el proceso. Además, los chicos cuando sean adultos se van a acordar de que el papá lo acompañó a las carreras y de los resultados no se van a acordar, ¿eh? Es así, las carreras sí, me fue bien, pero lo que se van a acordar es todo lo que hizo los padres acompañándolo en toda su carrera deportiva. Yo creo que pasa por ahí el tema y por supuesto procurar de que aprendan. La técnica es importante porque a alta velocidad el sistema nervioso no está preparado en una moto para ir a 100 kilómetros por hora y que la moto se te cruce en el aire si no tenés entrenado el sistema nervioso de cómo mover tu cuerpo para acomodar la moto, ¿no es cierto? Si uno ve en los pros, saltan al borde de un salto con la moto totalmente cruzada y acomodan la moto para aterrizar perfecto. ¿Y eso qué es? Eso es calidad de práctica. Entonces yo lo que diría a los papás es, primero, calidad de práctica cuando entrenen, no ir a quemar combustible, sino decir, bueno, hoy vamos al circuito, vamos con un plan. A ver, vamos a hacer 10 minutos de entrada en calor y 3 series de 15 minutos y volvemos, que se queden con ganas y volvemos. 3 series de 15 minutos, hay que separar técnica de velocidad, eso también lo practicamos mucho con John Van der Berg, cuando es técnica y cuando es velocidad. Con el cronómetro, ¿no? Ver los tiempos, si podemos mejorar los tiempos de vuelta, pero no mezclar. Sobre todo eso con chicos porque todos quieren ir rápido. Sí, eso de entrenemos la técnica, después vamos a andar rápido, ¿no? Mirá, Todos quieren te hacer cuento mejor una tiempo. cortita. Cuando hicimos el curso con John, el día sábado era técnica. Usábamos sectores de la pista, todo técnica. Y el domingo hicimos velocidad. La velocidad era una vuelta cada uno, cada 5, eran 20 pilotos por grupo, cada 5 segundos salía uno y le tomábamos el tiempo, ¿no? De vuelta íbamos registrando los tiempos. O sea, daba la vuelta a fondo y paraba y se quedaba a esperar el tiempo. Y bueno, largábamos los más rápidos adelante y después los más lentos atrás. Entonces cuando el piloto terminaba la vuelta le decía, Martín, hiciste 1.42, acordate el tiempo, ¿eh? ¿Cuánto hiciste? 1.42. Bueno, la próxima siguiente, a ver si lo bajás. A la vuelta siguiente decía, Martín, hiciste 1.39. Pegaban golpe contra el manubrio, hacían así. Y yo me decía, la velocidad es una droga. Es una droga la velocidad. Y pasa en motocross y pasa en la velocidad. En todas partes. Pero ¿por qué es importante la técnica? Porque sin técnica no controlas la moto. Y la técnica se practica a baja velocidad. Esa es la diferencia con el resto, ¿no? Porque vos para aprender una técnica no podés hacerlo a fondo, porque tu cabeza no está preparada y no son 3 cosas ni 4 a la vez, sino una por vez. Bueno, los pilotos profesionales y en pista, Jorge, tu homónimo Jorge Lorenzo Jorge Martín, seguía entrenándose con su papá, con Chicho Lorenzo, ya tricampeón mundial de MotoGP, en una suerte de estacionamiento con unos conos y unos ochos, porque seguía entrenando técnica, ¿no? De volcar la moto, y esto lo hacía a bajísima velocidad. Y así empiezan los niños también, bueno, en motocross sabiendo también dominar la moto. Claro, motocross también. Vos ves pilotos como Cairoli cuando hacen ejercicios, por ejemplo, de frenaje, curva, o sectorizan la pista y buscan de mejorar los frenajes. Cairoli, Tony, por ejemplo, en el Mundial, el último que corrió en la Angostura, yo me ocupé de ver técnica de frenaje. ¿Por qué Cairoli le sacaba 1 metro por frenaje a todos? Porque frenaba mejor que el resto. Mejor posición del cuerpo, la moto no se despegaba del piso, más metros de gas abierto, mucho más control en el frenaje y mucho más flow en la curva. Y vos decís, bueno, sí, para ser bueno en curva tenés que ser bueno en frenaje. Si no sabés frenar, no sabés doblar. Y en la moto de cross es muy complejo el tema porque la moto tiende a barrerse. Entonces, es la suma de distintos factores, te diría. Frenaje, entrada y salida de curva, el rebaje, cuándo hacerlo, cuándo sentarte y no, cuándo conviene sentarse y no conviene. Es decir, como te digo, pero nada es exacto, porque la pista te cambió de una vuelta, de una manga a la otra, de un circuito totalmente distinto. Entonces,
Yo creo que apuntar a la técnica primero y que el piloto, eso sería en un mundo perfecto. Primero la técnica, después la velocidad. Pero como es exactamente al revés, los pilotos primero buscan la velocidad y después, no, pero yo ya lo sé, eso, la técnica la sé, pero después lo voy a andar y no la aplica. Entonces es un tema, es un desafío, como que dice. A ver, cuando uno mira un poquito el mapa de la Argentina, bueno, tu zona, Bariloche, La Angostura y demás, das vuelta una piedra y aparece un piloto de motocross, no hay problema con eso. Y otras zonas del país también, pero cerca de las grandes urbes por ahí falta un poco más, ¿no? Trabajar para tener más pilotos, para tener más actividad, Es difícil, por supuesto, hacer una fecha de motocross, tenés que, ¿no? Construir una pista, armar una pista, bueno. ¿Cómo ves eso? ¿Cómo lo ves geográficamente al país? Además tenemos un país muy extenso, por lo tanto un campeonato argentino implica para los pilotos un esfuerzo económico grandísimo porque tenés que recorrer muchas distancias, ¿no? Sí, yo siempre dije que tendría que hacer 2 campeonatos argentinos al mismo tiempo, del Río Colorado para abajo y del Río Colorado para arriba y una final a fin de año. Claro. Como hacen en Estados Unidos en Supercross, costa este y oeste, claro. Porque por las distancias sería mucho mejor. Porque un piloto, me acuerdo Luzardi cuando iba a correr a La Rioja, de Bariloche a La Rioja, o sea, los costos, el viaje, es complicado. Pero bueno, eso no creo que pase, pero de todas maneras yo creo que es muy fuerte el campeonato cordobés. Córdoba te diría que es la provincia más potente del motocross. Nosotros Bariloche dejamos ya hace rato la Patagonia, salvo Neuquén. Neuquén es muy fuerte, tiene un club, el Motoclub Neuquén es muy importante en Argentina. Tiene las instalaciones, todo. La pista de Neuquén es hermosa también. Yo le digo que el Glen Helen de la Patagonia es un suelo parecido al suelo de Glen Helen de California, de Estados Unidos, es una pista muy linda. Y después Córdoba. Córdoba es muy fuerte. Después en el sur se corre mucho, bueno, en Comodoro, en Gallegos hay, pero no tanto como en Córdoba. El campeonato cordobés es tan fuerte como el argentino, o más te diría, porque están todos los pilotos del argentino en el cordobés. Y después en la provincia de Buenos Aires también. Ahora está Demián Villar organizando el campeonato en Buenos Aires, hay varios pilotos. Yo creo que el motocross, a pesar de todo, se mantiene. Yo creo que hay más pilotos. Tal vez hacer más categorías o hacer una categoría, darle más importancia a los chicos. Yo creo que está bueno lo de la Expo para que las marcas apoyen más a los chicos cuando se inician, con las categorías más chicas, ¿no? Desde las 50 hasta arriba. Ahí sería bueno el apoyo de las marcas para que siga creciendo el deporte. En tu alumnado, ¿cuántas niñas tenés? ¿Cuántas chicas aparecen interesadas en el motocross? ¿Más que antes? ¿Menos que antes? Cada vez están más metidas las chicas en un montón de roles que tienen que ver con la moto. El otro día tuvimos una charla con chicas y decía, bueno, faltan modelos también, ¿no? Porque cuando un niño ve a un piloto consagrado, rápidamente se refleja. Si una nena que quiere empezar a correr en moto, o andar en motocross, que por ahí tiene 8, 10, 12 años, ¿no? 6, ve que hay chicas que están más arriba en niveles de profesionalismo, por supuesto que consigue modelos y decís, yo quiero ser como ella. ¿Qué pasa en el motocross? Las chicas, si vos me decís la diferencia de darle una clase a una chica o a un varón, las chicas aprenden mucho mejor. Las mujeres primero analizan y después aceleran. Los varones están tan ansiosos que aceleran y después, me dijo acá. Llegado el caso, a lo mejor analiza. Sí, con suerte. Es más, yo siempre en los cursos, cuando hay niños, los largo 10 minutos antes para que se relajen, porque si no están arriba de la moto esperando, Jorge, ¿cuándo empezamos? ¿Podemos salir? Y cuando los largo primero que entren en calor, ya vuelven más cansados y como que se relajan. Pero si no, son muy ansiosos. En cambio, las chicas piensan, y es mucho más rápido, aprenden mucho más rápido la técnica que los varones. Mucho más rápido. 10 veces más rápido, te diría. Los varones cuesta, porque le decís, dale tranquilo, a fondo. Cuesta siempre más coordinar. Pero no, las mujeres de motocross sí. Obviamente que, como te digo, estaría bueno darle más apoyo con los sponsors y con los medios, pero hay muchas chicas con mucho talento y ningún problema, están al nivel de los varones en cuanto a nivel de manejo. Si vos ves el campeonato mundial de mujeres, el europeo, es increíble el nivel que tiene. Bueno, tendremos que tratar de también, ¿no? Igual que con los chicos, tratar de insertar más pilotos en ese tipo de campeonatos para que tengan más roce, ¿no? Tendríamos muy buenas chicas a nivel mundial, sí. Es cuestión de, como te digo, falta apoyo. Hay que... Lo de siempre en la Argentina. Es un tema delicado hablarlo, pero yo creo que tendríamos que tener las motos a mejor precio, que sean accesibles, ¿no? Porque realmente hoy una moto de motocross vale una fortuna. Y es muy difícil, Pero bueno.
A todo esto, ¿dónde tenés la moto? ¿La vas a traer para las 5 de Ahora, la tarde? a las 5 va a estar la moto de Poli acá y va a ser Ok. una charla, vamos a charlar sobre técnicas de motocross, las técnicas más importantes y cómo practicarlas. Va a ser una clase para que la puedan grabar y la puedan ver en casa y practicarlo. Bueno, saben que lo pueden seguir a Jorge a través de los videos que postea en YouTube, Sí, en los redes Kawa Tips. sociales, los Kawa Tips, lo tenemos en Instagram también. Sí. Jorge Martín 2026, ¿no? 2026, qué buena 2026. memoria. Ahí está, Sí, esa es la pero dirección vengan de a las Instagram. 5 que va a estar lindo, se van a divertir y van a aprender mucho sobre el motocross. A las 5 de la tarde, la moto acá, Gracias. Jorge, con una clase práctica. Ya hemos repasado un poquito de la historia, de lo que es el motocross en la Argentina, de la carrera de Jorge. Gracias, Bueno, como gracias. siempre, Jorge. Gracias Un placer, Martín. por unirte con Siempre nosotros. te sigo por ESPN. Gracias, muy Número amable, uno. muy amable. Un amigo absoluto, Jorge Martín con nosotros. Así que en un ratito tenemos más charlas. Están convocados, por supuesto, invitados a seguir recorriendo la feria. Y los esperamos a las 5 de la tarde con Jorge y con la Cagua acá, en esta misma tarima, para ya una clase práctica. Nos vamos a divertir mucho. Gracias.